Ejercicio 4. Un gas en un cilindro se expande desde un volumen de 0,110 metros cúbicos a 0,320 metros cúbicos. Fluye calor hacia el gas con la rapidez mínima que permite mantener la presión constante a 1,8 por 10 a la 5 pascales durante la expansión. El calor total agregado es de 1,15 por 10 a la 5 joules. A. Calcule el trabajo efectuado por el gas. B. Calcule el cambio de energía interna del gas. Según el ejercicio, se entiende que es un proceso isobárico, ya que nos dice que la presión es constante. Entonces vamos a sacar los datos del problema. Vamos a dibujar el gráfico. En este caso sería la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Nos dice que la presión constante es de 1,8 por 10 a la 5. También nos menciona que va de 0,110 metros cúbicos a 0,320 metros cúbicos. Asimismo, otro dato que nos da es que el calor que se agrega es de 1,15 por 10 a la 5 joules y nos pide hallar primero el trabajo y segundo la variación de la energía interna. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, podemos hallar el trabajo simplemente sacando el área de la figura. Para ello, restaríamos la base, ¿no? Trabajo sería igual a la presión por el volumen final menos volumen inicial. O como les menciono, el área. Entonces, la presión ya nos dan en pascales, así que no tenemos que convertir nada. 1,8 por 10 a la 5 por 0,320 menos 0,110. Entonces, calculamos esto. 1,8 por 10 a la 5 por 0,320 menos 110. Aquí es 0, nos da un valor de 37.800 joules. Esta sería la primera respuesta. Sin embargo, también nos pide hallar la variación de la energía interna. Para ello tenemos la fórmula de la primera ley de la termodinámica que nos dice que el calor es igual a la variación de la energía más el trabajo. Despejamos la variación y sería igual al calor menos el trabajo. ¿Ya? Entonces solamente reemplazamos. El calor ya nos dan de dato 1,15 por 10 a la 5 menos el trabajo que sería 37.800. Sería 1,15 por 10 a la 5 menos 37.800. Dándonos un valor de 77.200 joules. Esta de acá sería la segunda respuesta. En un recipiente rígido se tiene 0,2 kilogramos de oxígeno a 1 bar y 37 grados centígrados. Se transfiere calor mientras un agitador efectúa un trabajo igual a la mitad del calor transferido.
Hallar el calor transferido para triplicar su presión. Cp es igual a 0,9216 kilojoules por kilogramos grados Celsius y Cv es igual a 0,6618 kilojoules por kilogramos Celsius. Para resolver el problema, primero tenemos que sacar los datos. Nos dice que la masa es de 0,2 kilogramos. También nos menciona a un bar y a 37 grados centígrados. Esto sería la temperatura inicial. Asimismo, nos menciona que el trabajo efectuado por el agitador es igual a la mitad del calor y nos pide hallar el calor para que se triplique la presión. Otros datos que nos da es Cp y Cv. Esto de acá es 0,9216 kilojoules por kilogramos grados Celsius y esto es 0,6618 kilojoules por kilogramos grados Celsius. Ya. Para empezar a resolver este ejercicio, tenemos que identificar qué proceso es. Nos dice que es un recipiente rígido. Eso quiere decir que el volumen es constante, siendo un proceso isovolumétrico. Entonces, nos pide hallar el calor. El calor se va a determinar mediante la fórmula de calor es igual a M por C por la variación de la temperatura. Al ser volumétrico vamos a usar este dato que tiene una V. Ya, los datos que tenemos son la masa, pero no, también tenemos el CV, pero nos faltaría la variación de la temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hallando la variación de la temperatura. En el caso isovolumétrico se sabe que la ecuación de estado es presión 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2. Eso quiere decir que si aumenta 3 veces la presión, la temperatura también va a aumentar 3 veces. Entonces, teniendo como base esto, la presión 2 sería igual a 3 veces la presión 1. Porque eso es lo que nos está solicitando, ¿no? Y de igual forma, la temperatura 2 sería 3 veces igual a la temperatura 1. Teniendo como base eso, podemos hallar la temperatura 2, que sería igual a 3 veces. La temperatura 1 es 37, pero está en grados Celsius y lo tenemos que trabajar en Kelvin. 37 más 273 sería igual a 310 Kelvin. Entonces acá 3 por 310. La temperatura 2 sería 930 Kelvin. ¿Ya? Pero no queremos esto, sino queremos la variación de la temperatura. Entonces sería temperatura final menos temperatura inicial. En este caso 930 menos 310. Menos 310 sería igual a 620 Kelvin. Ya tenemos este dato. Entonces ya tenemos esto y ya tenemos esto. Pero también otro dato que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo total va a ser igual al trabajo por expansión menos el trabajo realizado por el agitador. En el caso de nuestro problema esto es 0, por lo que el trabajo sería igual a menos el trabajo del agitador en negativo, ¿no? La fórmula de la primera ley de la termodinámica es K calor es igual a la variación de la energía más
el trabajo. Pero otro dato también que tenemos en el caso de isovolumétrico es que el calor es igual a la variación ¿cómo se dice? A la variación de la energía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, primero podemos hallar la variación de la energía. Sería la variación de la energía es igual a calor menos el trabajo total, ¿no? La variación de la energía. El calor en este caso, aún no lo conocemos, pero nos dice el trabajo total. El trabajo total es menos el trabajo del agitador. Negativo con negativo se haría positivo. Y el trabajo del agitador nos dice que es la mitad del calor. Entonces, podemos tener 2 más 1, 3. 3 medios del calor. Este es otro dato. Sin embargo, como les mencionaba, también en el caso isovolumétrico tenemos esta fórmula. Esto nos ayudará a resolver en esta parte. Entonces, si el calor es igual a la variación de la energía por la masa, se ve por la variación de la temperatura, y sabemos que la variación de la energía es 3 medios de K por la masa sería 0,2, ¿no? Kilogramos. CB es igual a 0,6618 y la variación de la temperatura es igual a 620. Entonces ya podemos determinar el calor. Este 2 pasa a multiplicar y este 3 a dividir. Entonces, tenemos el 2 va a pasar a multiplicar y el 3 a dividir por 0,2 por 0,6618 por 620, teniendo un valor de 54,71 kilojoules, ¿no? Porque nos está dando en esta unidad, kilojoules. Esto sería el calor transferido. En un sistema de ventilador suministra 1,5 kilowatts al sistema durante un periodo de 60 segundos. El volumen del sistema aumenta de 0,03 metros cúbicos a 0,09 metros cúbicos, mientras la presión se mantiene constante en 200 newtons por metro cuadrado. Si durante este periodo la transferencia de calor del sistema al medio exterior es 12 kilojoules, hallar la variación de la energía interna. Para resolver el problema, primero vamos a identificar los datos. Primero nos dice que hay un ventilador. Que tiene 1,5 kilowatts. Esta sería la potencia durante un periodo de 60 segundos. Ya. También nos dice que el sistema tiene una presión constante. Eso quiere decir que es isovolumétrico. Para entenderlo mejor hay que trabajar con un gráfico. La presión y el volumen. Nos dice que la presión es constante, ¿no? De 200 newtons por metro cuadrado, que sería en pascales esto. Y los volúmenes nos da en metros cúbicos. Nos dice que pasa de 0,03 a 0,09. También nos menciona que el calor que transfiere al exterior es igual a 12 kilojoules. Pero como
va al exterior, es decir, que sale del sistema, entonces tendría un signo negativo, porque sale del sistema. Y nos está pidiendo hallar la variación de la energía interna. Esto es lo que nos está solicitando. Primero, al ser una presión constante, disculpen, no era isovolumétrico, era isobárico, porque es una presión constante, es isobárico, ¿no? Entonces, para empezar a resolver el problema, vamos a identificar qué fórmula usar. Podemos usar la fórmula de variación de la energía interna es igual a calor menos el trabajo. Esto ya está despejado, ¿no? La fórmula general es calor igual a la variación en la energía interna más el trabajo, pero si despejamos, este pasa a restar, entonces tendríamos esta fórmula. Ya tenemos el calor, en este caso ya tenemos, pero nos falta hallar el trabajo. Entonces, por este lado vamos a hallar el trabajo. En este caso en específico hay dos trabajos, uno que es del ventilador y otro que es del sistema. Entonces, si empezamos con el ventilador, el trabajo del ventilador sería igual a la presión por el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar. Vamos a despejar esto. O bueno, vamos a sustituir, ¿no? 1,5. 1,5 que es la presión. Sería kilo. Joules, mejor dicho, watts es joules entre segundo. Y el tiempo nos da en segundo. Entonces, segundo con segundo se iría. El trabajo del ventilador sería igual a 1,5 por 60, siendo 90 kilojoules. Esto es un dato. Pero tenemos que tener cuidado con el signo. Nos dice que este ventilador actúa sobre el sistema. Entonces, si actúa sobre el sistema, también sería negativo. Y luego tenemos el trabajo en sí del sistema, que es el trabajo de expansión. Mejor lo trabajamos a este lado, ¿no? ¿Y cómo podemos calcular? Simplemente hallando el área. Sería igual a presión por volumen final menos volumen inicial, que es el área, ¿no? Entonces, de expansión sería, la presión es a 200. Y nos dice que el volumen final es 0,09 y el volumen inicial 0,03. Entonces, ponemos esto en la calculadora. 200 por 0,09 menos 0,03. El trabajo de expansión es igual a unos 12 joules. 12 joules. Pero como queremos trabajar en kilojoules, mejor dicho en joules, vamos a igualar este también, ¿ya? Sería menos 9 por 10 a la 3 joules, para que estén en los mismos valores, ¿ya? Porque tenemos que hallar el trabajo total, que sería igual a la suma de ambos, ¿no? Menos 90 por 10 a la 3 más 12. Entonces, si ponemos eso, menos 90 por 10 a la 3. El trabajo total nos da menos 89.988 joules. Entonces, ya tenemos el trabajo también. Simplemente reemplazamos los datos. La variación de la energía es igual al calor que te da en menos 12 por 10 a la 3 joules, porque nos dice kilo, menos el trabajo total, menos 89.988.
Esto se hace positivo. Sería menos 12 por 10 a la 3 más 89,988, dándonos un valor de 77.988 joules. También lo podemos expresar en kilojoules, entonces sería 77,988 kilojoules. Es lo mismo. En el ciclo lo realiza un gas ideal. En el punto A la temperatura es de 700 Kelvin, la presión 20 bar y el volumen 2 litros. En el punto B el volumen es de 5 litros. Si K es igual a 1,5, determine cuál es el proceso adiabático y cuál isotérmico, hallar la presión en B y en C y hallar el trabajo BC. En el ciclo lo realiza un gas ideal. En el punto A la temperatura es de 700 Kelvin, la presión 20 bar y el volumen 2 litros. En el punto B el volumen es de 5 litros. Si K es igual a 1,5, determine cuál es el proceso adiabático y cuál isotérmico. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a primero copiar el gráfico, donde está así, así y así. Este es el volumen en litros y la presión en bar. Este es el punto A, el punto B y el punto C. Ya. Otros datos que nos dan es que la temperatura en A es 700 Kelvin. También nos dice que la presión es 20 bar y el volumen es de 2 litros. Otro dato es que en B el volumen es 5 litros. Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Y también otro dato es que K es igual a 1,5. Entonces, en este caso, el proceso AB, este proceso es adiabático, ¿ya? El proceso AB va a ser adiabático y el proceso CAC, o sea, mejor dicho, CA, es isotérmico. Y BC, pues, como tiene el volumen constante, sería isobárico, ¿no? BC es isobárico, porque la presión está yendo constante. Primero nos pide hallar la presión en B y en C. Entonces, podemos tomar en cuenta cuál es cada proceso, ¿no? Podemos tomar primero el proceso AB, que es adiabático. En el caso del proceso adiabático hay una fórmula de la ecuación de estado que nos dice que la presión 1 por la velocidad 1 por K elevado a K también es igual a la presión 2 por el volumen 2 y K. Entonces, es sencillo, solo tenemos que reemplazar los datos, porque como nos está pidiendo la presión, ya tenemos la presión en B. En este caso, 1 sería A, presión en A, volumen en A, presión en B y volumen en B. ¿Qué nos está solicitando el problema? La presión en B. Presión en B. Y también nos está pidiendo la presión en C. Bien, primero estamos empezando con la presión en B. Entonces, despejamos presión en B. Sería igual a la presión en A por volumen AK sobre volumen BK. Solo reemplazamos. Sería la presión en A 2 litros, ¿no? El volumen en este caso es, no, la presión es 20, el volumen es 2. 2 elevado a la K, que es 1,5. Sobre el volumen en B, que tenemos ese dato, elevado a la 1,5. Entonces, usamos la calculadora y sería 20 por 2 elevado a la 1,5 entre 5 elevado a la 1,5, dándonos un valor de 5,06. Las unidades en este caso de la presión son en bar. Entonces ya tenemos una de las respuestas. Ahora nos pide hallar la presión en C. Entonces de igual forma vamos a tomar el proceso BC,
para poder hallar esto. El proceso BC es isobárico. Si es isobárico, la presión es constante. Entonces, si es constante, va a tener la misma presión que se tiene en B. Entonces, ya tenemos la presión en B de 5,6. Entonces, la presión en C sería igual a 5,06 bar. ¿Por qué? Porque es isobárico, es decir, que la presión es constante durante todo este recorrido. Luego nos pide hallar el trabajo BC. El trabajo BC. En BC es isobárico, ¿ya? Eso también vamos a tener en cuenta. Es un proceso isobárico. Isobárico. Mejor lo dividimos para no confundirnos. Al ser isobárico, ¿cómo se halla el trabajo? Pues hallando el área. Entonces, el área. Pero algo que nos falta aquí es el volumen en C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hallar este volumen en C? Nos vamos a ayudar primeramente de este proceso. ¿Por qué? Porque este es isotérmico. Entonces, en el recorrido AC, que es isotérmico, tenemos una formulita que es presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 en volumen 2. En este caso, la presión 1 es C y la presión 2 sería A porque se está dirigiendo ahí. Entonces, despejamos el volumen en C, sería presión en A, volumen en A, no está bien, presión en C. Entonces, el volumen en C sería, presión en A es 20, volumen en A es 2 y la presión en C es 5,06 que lo llamamos anteriormente. Entonces, ponemos esto en la calculadora, 20 por 2 entre 5,06, dándonos un valor de 7,91 litros. Ya, este dato nos va a servir, ¿por qué? Porque como les mencionaba, para hallar el trabajo necesitamos el área. Esto es 7,91. Y si hallamos el área, sería base 7,91 menos 5 por la altura. En este caso es la presión. También conocemos la presión, que es 5,06. Entonces sería por 5,06. 7,91 menos 5 por 5,06. Entonces, el trabajo es 14,72, como nos menciona aquí, ¿no? Y las unidades serían como la presión está en bar por litro. Y esa sería la respuesta.